gastados, y sonrió con desprecio. Para Rodrigo Mendoza, la mesera frente a él no era una persona. Era un objeto decorativo en su teatro de poder y riqueza. Pensó que al cambiar a un italiano rebuscado y aristocrático, podría despojarla de su dignidad frente a su cita. Pensó que era el hombre más inteligente del lugar. Estaba equivocado. No sabía que la mujer sosteniendo su menú no era solo una mesera, y las pocas palabras que estaba a punto de pronunciar no solo silenciarían la mesa, sino que desmantelarían su vida entera. Esta es la historia de cómo la arrogancia encontró su rival. Pero antes de entrar en la historia, apóyanos dándole like y suscribiéndote ahora mismo. También quiero saludarlos. Déjenme en los comentarios su nombre, su ciudad, ideas. Gracias. El aire dentro de La Fontana, el restaurante italiano más ostentoso de Polanco, olía a aceite de trufa, perfume caro y dinero viejo. Para Mariana Reyes, sin embargo, olía principalmente a agotamiento. Mariana ajustó la cintura de sus pantalones negros, que le quedaban una talla grande, y se sostenían con un alfiler de seguridad escondido bajo su delantal blanco impecable. Eran las 8:15 p.m. de un viernes. La cena estaba en su punto máximo. Una cacofonía de copas de cristal chocando y el murmullo bajo y pesado de conversaciones que costaban más por minuto de lo que Mariana ganaba en una semana. La mesa 4 necesita agua. La mesa 7 quiere devolver el brancino porque se ve triste. Muévete, Reyes, muévete. El siseo vino de Carlos Hernández, el gerente de piso. Hernández era un hombre que creía que sudar era señal de incompetencia. Actualmente rondaba cerca del podio de recepción, limpiando una mancha imaginaria de un menú encuadernado en piel. Enseguida, Carlos, dijo Mariana, manteniendo la cabeza baja. Agarró una jarra de agua helada, ignorando el dolor punzante en su arco izquierdo. Había estado de pie durante 9 horas. Sus zapatos, antiderrapantes genéricos comprados en una tienda de descuento en Iztapalapa, se estaban desintegrando. Mariana Reyes tenía 28 años. Para los clientes de La Fontana, ella era una silueta en blanco y negro. Era la mano que rellenaba el vino, la voz que recitaba los especiales y el objeto que absorbía sus quejas. No veían las ojeras que cuidadosamente ocultaba con corrector de farmacia. Ciertamente no sabían que 3 años atrás Mariana había sido candidata doctoral en lingüística comparada en la Universidad de Florencia, una de las mentes más brillantes de su generación antes de que llegara la llamada telefónica. El accidente, el derrame cerebral de su padre, las facturas médicas que tragaron sus ahorros como un sumidero. Había dejado Florencia de la noche a la mañana. Cambió la biblioteca por la charola, el salón de conferencias por el comedor ruidoso. Hizo lo que tenía que hacer para mantener a su padre en el centro de atención especializada en Cuernavaca. Mariana, Hernández chasqueó otra vez. VIPs entrando, mesa 1. Mejor vista, no la arruines. Mariana miró hacia las pesadas puertas de roble. El anfitrión, un adolescente tembloroso llamado Kevin, se inclinaba discretamente mientras entraba una pareja. El hombre entró primero, lo cual le dijo a Mariana todo lo que necesitaba saber. Era alto, vestía un traje azul marino a la medida que le quedaba un poco apretado en los hombros, como para enfatizar su rutina de gimnasio. Tenía el tipo de rostro que era guapo en una revista, pero cruel en movimiento, mandíbula afilada, ojos que escaneaban el salón para ver quién lo observaba. Este era Rodrigo Mendoza. Mariana reconocía el nombre de los recibos de tarjeta de crédito. Rodrigo era un empresario inmobiliario que había aparecido en los titulares recientemente, no por sus proyectos, sino por sus adquisiciones agresivas y hostiles. Era dinero nuevo, tratando desesperadamente de parecer dinero viejo. Detrás de él venía una mujer que parecía querer estar en cualquier otro lugar. Era deslumbrante, vestía un vestido rojo intenso, pero su postura estaba cerrada, sus brazos cruzados defensivamente. Esta era Sofía, aunque Mariana aún no sabía su nombre. Sofía se veía nerviosa. «Por aquí, señor Mendoza», chilló Kevin. Rodrigo no reconoció al chico.
Se dirigió a la mesa 1, el lugar privilegiado junto a la ventana de piso a techo con vista a las luces de la ciudad. Se sentó, abriendo las piernas ampliamente, reclamando el espacio. Mariana respiró profundo. Alisó su delantal. «Solo supera el turno», se dijo a sí misma. «La renta vence el martes. Papá necesita su fisioterapia». Caminó hacia la mesa, su rostro compuesto en la máscara de servilismo placentero que usaba como armadura. «Buenas noches», dijo Mariana, su voz suave y profesional. «Bienvenidos a la Fontana. Mi nombre es Mariana y estaré atendiéndolos esta noche». Rodrigo no levantó la vista. Estaba ocupado inspeccionando la cubertería, volteando un tenedor bajo la luz para revisar manchas. «Agua mineral», dijo Rodrigo al tenedor, «y trae la carta de vinos, la lista de reserva, no la que les das a los turistas». «Por supuesto, señor», dijo Mariana. Miró a la mujer. «¿Y para usted, señorita?» Sofía ofreció una pequeña sonrisa de disculpa. «Solo agua natural, por favor, gracias». Rodrigo finalmente levantó la vista. Sus ojos se posaron en Mariana. No miró su rostro. Miró sus zapatos baratos, luego sus manos, que estaban rojas de manipular platos calientes. Una mueca de desprecio curvó sus labios. Había identificado su estatus en la jerarquía de su mundo. 0. «Espera», dijo Rodrigo, justo cuando Mariana se daba vuelta para irse. «Sí, señor». «Asegúrate de que el vaso esté realmente limpio esta vez», dijo lo suficientemente alto para que la mesa vecina escuchara. «La última vez que estuve aquí, las copas estaban empañadas». Es difícil conseguir buen personal en estos días, ¿no es cierto? Mariana sintió una oleada de calor subir por su cuello, pero forzó su expresión a permanecer en blanco. «Inspeccionaré las copas personalmente, señor». «¿Harás eso?» La despidió con un gesto de la mano como espantando una mosca. Mientras se alejaba, lo escuchó reír. Un sonido seco y ladrante. Se inclinó hacia Sofía. «Tienes que ser firme con ellos, Sophie. De lo contrario, te pasan por encima. Es una dinámica de poder». «No lo entenderías». Mariana llegó a la estación de servicio, sus manos temblando ligeramente. Agarró el mostrador. «Es una pesadilla», susurró Toña, la bartender, mientras pulía una copa. La última vez dio 5% de propina y trató de que despidieran al ballet porque estaba lloviendo. «Puedo manejarlo», dijo Mariana, aunque un nudo de pavor se apretaba en su estómago. Había manejado clientes groseros antes, pero había algo en Rodrigo Mendoza, un destello depredador en sus ojos que sugería que estaba aburrido. Y hombres como Rodrigo Mendoza, cuando se aburren, les gusta jugar con personas que consideran inferiores a ellos. 20 minutos después, la atmósfera en la mesa 1 había pasado de tensa a sofocante. Mariana se acercó con los aperitivos. Balanceó la pesada charola en un hombro, su postura perfecta a pesar del dolor en su columna. Colocó el carpaccio de res frente a Rodrigo y la ensalada caprese frente a Sofía. «Disfruten», murmuró, girándose para rellenar sus copas de vino. Había traído un Barolo 2015, una botella que costaba más que el cuidado mensual de su padre. Rodrigo levantó una mano deteniéndola de servir. Giró el vino ya en su copa, oliéndolo ostentosamente. «Está picado», anunció. Mariana hizo una pausa. Conocía el vino. Ella misma había olido el corcho cuando lo abrió en la estación. Estaba pristino. El vino era perfecto. «Le pido disculpas, señor», dijo Mariana suavemente. «Yo misma lo abrí hace apenas unos momentos. Quizás necesita un momento para oxigenarse». Rodrigo golpeó su mano sobre la mesa. La cubertería tintineó. El restaurante quedó en silencio por un latido. Sofía se sobresaltó. «¿Me estás contradiciendo?», preguntó Rodrigo, su voz subiendo una octava. «Dije que está picado». «¿Sabes quién soy? ¿Sabes cuánto vino compro? No necesito que una mesera con qué es eso, acento de Nezahualcóyotl, me diga sobre vinos italianos». No solo se estaba quejando, estaba actuando. Intentaba afirmar dominio frente a Sofía, tratando de verse como un conocedor menospreciando al personal. «Traeré al sommelier inmediatamente, señor», dijo Mariana, su voz tensa. «No». Rodrigo sonrió.
una expresión cruel y delgada. No molestes al sommelier. Está ocupado con mesas importantes. Puedes llevarte esto y traerme el menú de nuevo. He perdido el apetito por el carpaccio. Se ve correoso. Mariana tomó el plato, tomó el vino, caminó de regreso a la cocina, su rostro ardiendo. En la cocina, el chef, un hombre corpulento llamado Enrique, que en realidad era italiano, metió una cuchara en la salsa de vuelta. ¿Correoso? Este hombre es un imbécil. La textura es perfecta. Está montando un show, dijo Mariana, recostándose contra el mostrador de acero inoxidable. Quiere una reacción. No se la des, advirtió Enrique. Hernández está mirando. Si Mendoza hace una escena, Hernández te despedirá para salvar las apariencias. Todos lo sabemos. Mariana asintió. No podía perder este trabajo. Necesitaba las propinas de esta noche. Regresó a la mesa con los menús. Rodrigo estaba recostado, viéndose complacido consigo mismo. Sofía se veía miserable. Lo siento por él. Sofía articuló silenciosamente a Mariana cuando Rodrigo volteó para revisar su reloj. Mariana dio un pequeño gesto de reconocimiento. Entonces, dijo Rodrigo abriendo el menú sin mirarlo. Miraba directamente a Mariana. Tengo ganas de algo auténtico esta noche, pero leer esta descripción en español es tan aburrido. Carece del alma del platillo, sonrió con suficiencia. Dime, ¿hablas italiano? Este es un restaurante italiano, ¿no es así? Conozco los elementos del menú, señor, dijo Mariana. Los elementos del menú, se burló. Buongiorno, spaghetti, ciao ciao. Eso es aproximadamente el alcance para alguien como tú, supongo. Mariana se mordió la parte interior de la mejilla. Puedo ayudarle con cualquier pregunta que tenga, señor. Lo dudo. Rodrigo se rió. Miró a Sofía. Mira esto, amor. Siempre puedes saber la calidad de un establecimiento por la educación del personal. Se volvió hacia Mariana, sus ojos brillando con malicia. Respiró hondo y cambió de idioma. Pero no solo habló italiano. Habló una versión rápida, excesivamente afectada y arcaica del italiano, salpicada de jerga que probablemente aprendió en un semestre en el extranjero o de un tutor pretencioso. Intentaba ser difícil a propósito. Rodrigo habló con desdén, su acento grueso y exagerado, pesado en lo gutural. Traducción. Escúchame, mi pequeña. Quiero que le digas al chef que quiero el osobuco, pero solo si la carne se desprende del hueso como mantequilla, y tráeme otro vino, algo que no sepa a vinagre. ¿Entiendes? ¿O estoy hablando demasiado rápido para tu cerebrito? Se recostó, cruzando los brazos, una sonrisa arrogante pegada en su rostro. Esperaba la mirada en blanco, esperaba que ella tartamudeara, que dijera, «Lo siento, no entiendo», para poder poner los ojos en blanco y exigir un gerente que hablara el idioma de la civilización. Sofía miró hacia su regazo, humillada en nombre de Mariana. «Rodrigo, detente. Solo ordena en español. No, no». Rodrigo rió entre dientes, manteniendo sus ojos en Mariana. «Es estándar. Si trabaja aquí debería saberlo. Mírala. Está completamente perdida. Es patético, en serio. Probablemente se pregunta si pedí salsa catsup». Mariana se quedó perfectamente quieta. Los sonidos del restaurante se desvanecieron. Miró a Rodrigo Mendoza, un hombre que pensaba que el dinero compraba inteligencia, que pensaba que un traje compraba clase. Recordó los salones de conferencias de la Universidad de Florencia. Recordó su tesis sobre la evolución de los dialectos aristocráticos en la Italia del siglo XVIII. Recordó las largas noches debatiendo filosofía en cafés del Trastevere, con profesores que habían olvidado más sobre el lenguaje de lo que Rodrigo jamás sabría. Miró su rostro arrogante. El agotamiento en sus pies pareció desvanecerse, reemplazado por una claridad fría y afilada. Él quería un espectáculo. Ella le daría uno. No alcanzó su libreta. No llamó a Hernández. Simplemente juntó las manos frente a su delantal, inclinó ligeramente la cabeza y lo miró fijamente a los ojos. El silencio en la mesa se extendió durante 3 segundos. La sonrisa de Rodrigo comenzó a flaquear apenas levemente. Esperaba confusión.
No esperaba la calma helada que se instaló sobre el rostro de la mesera. Entonces Mariana abrió la boca. Mariana no parpadeó, no tartamudeó. Ajustó su postura, cambiando su peso para pararse alta, inclinándose ligeramente sobre el millonario sentado. Cuando habló, el tono de su voz cambió completamente. Desapareció el monótono plano y servil de la mesera mexicana. En su lugar estaba el timbre rico y resonante de una mujer que había pasado 5 años defendiendo disertaciones en los salones sagrados de la Universidad de Florencia. Le respondió en italiano, pero no era solo italiano. Era un dialecto florentino exquisito y fluido, enunciado con una precisión que hacía que el intento de Rodrigo sonara como un niño pequeño golpeando un piano. «Signore», comenzó su voz fluyendo suavemente sobre el murmullo bajo del comedor. Traducción general. «Señor, si desea usar el subjuntivo imperfecto para impresionarme, le sugiero que revise sus conjugaciones. Su solicitud del osobuco está anotada, aunque comparar la carne con mantequilla es una metáfora algo torpe, generalmente reservada para mala poesía del siglo XIX. Rodrigo se congeló. El tenedor que sostenía quedó suspendido a medio camino de su boca. Su boca colgaba ligeramente abierta. Entendía quizás la mitad de lo que ella dijo, pero el tono, el peso innegable y aplastante de superioridad intelectual era universal. Mariana no había terminado. Amigos, cada historia que les cuento sale todos los días, pero YouTube solo se las mostrará si tocan el botón rojo de suscribirse. Toquen suscribirse, activen la campanita y nunca se perderán una historia. Gracias. Volvió su mirada a la copa de vino que él había rechazado, su expresión cambiando a una de lástima académica educada. «Cuanto al vino», continuó, haciendo más lento el ritmo ligeramente como si hablara con un niño lento. Traducción. En cuanto al vino, no es vinagre, es un Barolo 2015. La acidez que detecta es la firma de taninos jóvenes que requieren un paladar educado para ser apreciados. Si eso es demasiado complejo para usted, estaría encantada de traerle un lambrusco dulce, algo más simple para igualar sus gustos. El silencio que siguió fue absoluto. Era un silencio pesado, físico. En la mesa contigua, un caballero de cabello plateado bajó su periódico. El ayudante de mesero se congeló con una jarra de agua. Incluso Hernández, el gerente, dejó de pulir sus menús a 6 metros de distancia, sintiendo una perturbación en el campo de fuerza del comedor. El rostro de Rodrigo Mendoza se volvió de un tono violeta violento. Se veía como si hubiera sido abofeteado. Su cerebro luchaba por procesar la reversión. El guión había sido volteado. Él era el amo. Ella era la sirvienta. Pero en el lapso de 30 segundos, usando la misma arma con la que había intentado golpearla, el lenguaje, ella lo había desnudado por completo. Abrió la boca para replicar, para gritar, para despedirla. Pero no podía encontrar las palabras en italiano, y cambiar de vuelta al español ahora sería una admisión de derrota. Él había comenzado este juego. No podía simplemente voltear el tablero solo porque estaba perdiendo. Entonces un sonido rompió la tensión, una risita corta y aguda. Vino de Sofía. Se tapó la boca con la mano inmediatamente, sus ojos abriéndose con horror ante su propia reacción. Pero el daño estaba hecho. Miró a Rodrigo, luego a Mariana, y por primera vez en toda la noche sus ojos estaban vivos. Ya no estaba mirando a una mesera, estaba mirando a una heroína. «Yo», Rodrigo balbuceó. «Tú». Mariana ofreció una sonrisa que no llegó a sus ojos, una sonrisa que era terroríficamente educada. Cambió de vuelta al español sin esfuerzo. «Pondré el osobuco para usted, señor, y traeré el lambrusco. Creo que lo encontrará mucho más fácil de tragar». Dio una pequeña y distintiva inclinación a Sofía. «Signorina». Con un giro que fue tan afilado como un giro militar, Mariana se alejó de la mesa. No se apresuró. Caminó con la cabeza en alto, la charola doblada bajo su brazo, dejando a Rodrigo Mendoza ahogándose en su propia vergüenza,
mientras el fantasma de su italiano perfecto permanecía en el aire como humo. Cuando alcanzó la seguridad del corredor de servicio, la adrenalina que la había mantenido erguida de repente se desvaneció. Sus rodillas se doblaron. Agarró el borde del mostrador de granito en la estación de servicio, su respiración viniendo en jadeos cortos y entrecortados. Sus manos temblaban tan fuerte que las copas de vino vacías en su charola tintineaban unas contra otras. ¿Qué he hecho? El pensamiento se estrelló en su mente. Acabo de insultar a un VIP. Acabo de humillar a un hombre que podría comprar este edificio. Me van a despedir. Voy a perder el departamento, la medicación de papá. La realidad de su precariedad financiera volvió precipitándose más fría y más dura que antes. El orgullo no pagaba las cuentas. La conjugación superior no cubría el copago de la fisioterapia. Reyes. La voz fue un gruñido bajo. Era Carlos Hernández. Mariana cerró los ojos por un segundo, luego se dio vuelta. Hernández estaba parado allí, su rostro pálido, sus ojos mirando nerviosamente hacia la mesa 1, donde Rodrigo estaba actualmente escribiendo agresivamente en su teléfono. ¿Qué? Hernández siseó, inclinándose cerca para que el otro personal no escuchara. ¿Le dijiste? Ordenó en italiano. Carlos, dijo Mariana, su voz temblando ligeramente. Le respondí en italiano. No hablo italiano, Reyes, pero conozco el tono de un insulto cuando lo escucho. Ese hombre vale 400 millones de pesos. Trae clientes aquí 3 veces por semana. Hernández pasó una mano por su cabello ralo. ¿Lo maldijiste? No, dijo Mariana. Corregí su gramática y le dije que el vino era demasiado complejo para él. Hernández la miró fijamente por un segundo. Un destello de admiración cruzó su rostro. Él también odiaba a Rodrigo, pero fue rápidamente extinguido por el miedo. «Tienes deseos de muerte», susurró Hernández. «Quédate atrás. No vayas a esa mesa otra vez. Manda a Kevin. Si Mendoza exige verme, estás acabada. ¿Entiendes? No puedo salvarte si decide hacer de esto una guerra». «Entiendo», susurró Mariana. «Ve a la cocina de preparación. Pule cubertería. Mantente fuera de vista». Mariana asintió y se retiró a través de las puertas batientes hacia el clamor de la cocina principal. El calor la golpeó como un golpe físico. Las sartenes estaban sellando. Los chefs gritaban órdenes. El vapor subía en nubes espesas. Era caos, pero era caos honesto. Encontró un rincón cerca del área de lavado de platos. Agarró una canasta de tenedores y un paño de pulir. Mientras frotaba las manchas de agua del metal, su mente se fue 3 años atrás a una vida que sentía que pertenecía a una persona completamente diferente. Para entender por qué Mariana Reyes, una lingüista genio, estaba puliendo tenedores en un sótano en Polanco, uno tenía que entender la caída. 3 años atrás, Mariana estaba sentada en un café en el Trastevere de Roma. La mesa estaba cubierta de libros. Chomsky, Derrida, Foucault. Tenía 25 años con una beca completa. La consentida del Departamento de Lingüística tenía un futuro que brillaba como oro. Había conversaciones sobre una posición de cátedra en Ginebra o quizás una beca de investigación en Tokio. Hablaba 4 idiomas con fluidez y podía leer 3 idiomas muertos. Era feliz. Estaba segura. Entonces sonó el teléfono. Era su vecina de casa en la Ciudad de México, la señora Gómez. «Mariana, mi niña, es tu papá. Necesitas venir a casa, está muy mal». Su padre, Manuel Reyes, era carpintero, un hombre fuerte y callado que había criado a Mariana solo después de que su madre muriera cuando ella tenía 6 años. Había trabajado turnos dobles lijando pisos y construyendo armarios para pagar su licenciatura. Nunca había entendido su obsesión con los idiomas. Él era un hombre de pocas palabras, pero la había mirado con tal orgullo feroz y radiante cuando entró a Florencia. Mi niña, les decía a sus compañeros de cantina en el bar local, va a ser doctora. No de las que ponen inyecciones, de las que saben cosas. El derrame cerebral había sido masivo. Sucedió en una obra. Había caído de una escalera. Cuando Mariana llegó al hospital en la Ciudad de México,
Todavía llevando su maleta con la etiqueta de equipaje de Italia, el doctor había sido franco. Manuel sobrevivió, pero el daño era extenso. Estaba paralizado del lado derecho. Tenía afasia, la ironía más cruel. El hombre que había trabajado para que su hija dominara el lenguaje había perdido su propia capacidad de hablar. Y luego llegaron las facturas. Manuel había dejado caducar su seguro para ayudar a pagar el vuelo de Mariana a Italia el año anterior. La caída de la escalera fue considerada negligencia por la compañía para la que trabajaba como contratista. Negaron responsabilidad. El sistema de salud mexicano no se preocupaba por el doctorado de Mariana. No le importaba su potencial. Le importaban los 800,000 pesos necesarios para la cirugía inicial, los 60,000 al mes para el centro de rehabilitación, el costo de los medicamentos. Mariana tomó la decisión en un latido del corazón. No había otra opción. No podía dejarlo en un centro público donde las enfermeras estaban sobrecargadas de trabajo y las sábanas eran delgadas. Era su papá. Se retiró de la universidad. Vendió sus libros. Lo movió a un centro especializado en Cuernavaca, donde el cuidado era bueno, pero el precio era astronómico. Se mudó a la ciudad para encontrar trabajo. La academia no pagaba dinero rápido. Servir mesas en restaurantes de alta gama, sí. Si te esforzabas, si trabajabas los turnos dobles, si tolerabas el abuso de los ricos, podías ganar 120,000 pesos al mes. Cada centavo iba al fondo de papá. Vivía en un departamento del tamaño de un closet en Iztapalapa con 2 compañeras de cuarto. Comía sopa instantánea. Caminaba para ahorrar el pasaje del metro. Dejó de leer porque dolía demasiado recordar lo que había perdido. Y esta noche, Rodrigo Mendoza la había mirado y visto un 0. Había visto a una campesina. Mariana frotó un tenedor tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. La ira era una piedra fría en su pecho. No era solo por el insulto, era por la injusticia. Rodrigo Mendoza probablemente nunca había trabajado un día físico en su vida. Movía dinero en una pantalla. Destruía empresas por deporte, y tenía la audacia de juzgarla. Mariana, una voz suave, rompió su ensoñación. Era Kevin, el ayudante de mesero adolescente. Se veía aterrorizado. «¿Qué pasa, Kevin?», preguntó Mariana, sin levantar la vista. «¿La mesa 1?», chilló Kevin. «El tipo, el señor Mendoza, está pidiendo al gerente y te está pidiendo a ti. Dice que le robaste su tarjeta de crédito». Mariana dejó caer el tenedor. Cayó ruidosamente sobre la mesa de acero inoxidable. «¿Qué dijo? Está gritando». Kevin dijo, sus ojos muy abiertos. «Dice que dejó su tarjeta negra en la mesa cuando fue al baño y ahora no está. Dice que eres la única que estuvo cerca de la mesa. Está llamando a la policía». Mariana. Mariana sintió que la sangre se drenaba de su rostro. Era una mentira viciosa, mezquina y calculada. Rodrigo sabía que no podía hacer que la despidieran por corregir su italiano. Eso lo haría verse débil. Pero el robo era un fin de carrera. El robo era un registro criminal. El robo significaría perder su trabajo. Y si perdía su trabajo, su padre sería desalojado del centro de cuidados en 30 días. Rodrigo ya no solo intentaba humillarla, intentaba destruirla. «¿Dónde está Hernández?», preguntó Mariana desatando su delantal. «Está allá afuera. Está tratando de calmarlo. Pero Mendoza está gritando. Está haciendo una escena enorme. Todos lo están filmando». Mariana cerró los ojos, respiró profundo. Pensó en el rostro de su padre, en la forma en que la miraba cuando no podía encontrar las palabras. Él le enseñó a ser fuerte. Le enseñó que la verdad era lo único que importaba. No podía esconderse en la cocina. Si se escondía, se veía culpable. «Está bien», dijo Mariana. Su voz era sorprendentemente firme. Se alisó el cabello, se enderezó la blusa, recogió su delantal y se lo ató más apretado esta vez. Era armadura de batalla. «Voy a salir», dijo. Empujó a través de las puertas batientes, dejando el vapor y el ruido de la cocina atrás,
y salió de vuelta al aire fresco y traicionero del comedor. La escena era peor de lo que imaginaba. Rodrigo Mendoza estaba parado en medio del restaurante, su rostro retorcido en una actuación de indignación justa. Estaba señalando con un dedo a Hernández, quien se veía como si estuviera a punto de desmayarse. Sofía estaba sentada en la mesa, con la cabeza entre las manos, viéndose mortificada. «Quiero que la arresten», bramó Rodrigo, su voz resonando en el techo abovedado. «Dejo mi tarjeta en la mesa por 2 minutos y la empleada decide darse un bono. Este lugar es una cueva de ladrones. Haré que cierren este lugar». Vio a Mariana saliendo de la cocina. Una sonrisa de depredador cruzó su rostro. Apuntó un dedo manicurado directamente a su corazón. «Ahí está», gritó Rodrigo. «La ladrona. Regístrenla. Probablemente la tiene en su bolsillo ahora mismo». Cada ojo en el restaurante se volvió hacia Mariana. Los clientes adinerados, los turistas, el personal. Los teléfonos se levantaron grabando el espectáculo. Mariana caminó hacia adelante. No miró los teléfonos. No miró a Hernández. Miró directamente a Rodrigo. Se detuvo a 1,5 metros de él. «No tomé su tarjeta, señor Mendoza», dijo Mariana con calma. «Y usted lo sabe». «Oh, lo sé». Rodrigo se rió, un sonido duro y feo. «Eres una mesera. Estás desesperada. Vi tus zapatos. Vi la forma en que mirabas mi reloj. Ustedes son todos iguales. Creen que el mundo les debe algo porque fracasaron en la vida». Dio un paso más cerca, invadiendo su espacio personal. «Vacía tus bolsillos ahora o llamo a la policía judicial y te revisan en la parte trasera de una patrulla. Tú decides, bonita». El salón estaba mortalmente silencioso. Este era el precipicio. Si vaciaba sus bolsillos, se sometía a su poder. Si se negaba, vendría la policía. Pero Rodrigo había cometido un error. En su arrogancia, había olvidado una variable crucial. Había asumido que porque Mariana era mesera estaba sola. Asumió que no tenía aliados. Asumió que en este salón de riqueza y poder, el suyo era la única voz que importaba. Estaba equivocado. Desde la mesa de la esquina, la mesa 4. La mesa tranquila en las sombras. Una silla se arrastró ruidosamente contra el piso. El caballero de cabello plateado que había estado leyendo el periódico se puso de pie. Era un hombre mayor, quizás a finales de sus 60. Vestía un saco de tweed que se veía gastado pero caro. Había estado saboreando una sola copa de grapa durante 1 hora, observando, escuchando. Caminó hacia la conmoción. No caminó con el arrogante pavonearse de Rodrigo. Caminó con la autoridad lenta y aterradora de un hombre que era dueño del suelo que pisaba. «Eso será suficiente, señor Mendoza», dijo el hombre. Su voz era baja, áspera, y llevaba un acento que era inconfundiblemente europeo. Rodrigo giró en redondo. «¿Quién diablos es usted?» «Ocúpese de sus asuntos, abuelo. Esto es entre la ladrona y yo». El hombre mayor se detuvo. Miró a Rodrigo con una expresión de profundo aburrimiento. Luego miró a Mariana. Le ofreció una leve inclinación de cabeza. «Creo», dijo el hombre, volviéndose hacia Rodrigo, «que usted es quien está confundido. Y creo que si revisa el bolsillo interior de su saco, el izquierdo que palmeó nerviosamente cuando se paró para comenzar esta farsa, encontrará su tarjeta American Express». Rodrigo se congeló. Su mano se crispó. Luchó contra el impulso de revisar el bolsillo. «Está loco». Rodrigo se burló. «No la puse en mi bolsillo». «Revíselo», ordenó el hombre mayor. No era una sugerencia, era una orden. Rodrigo vaciló. La presión del salón estaba cambiando. Las cámaras ahora apuntaban a él. Con un ceño fruncido, metió la mano en su bolsillo interior izquierdo, puramente para demostrar que el viejo estaba equivocado. Su rostro se puso flácido. Sacó la mano lentamente. Entre sus dedos estaba la tarjeta de titanio negro. Un jadeo recorrió el salón. «Ah», dijo el hombre mayor secamente. «Un milagro. Parece que las leyes de la física se han suspendido para transportar la tarjeta de la mesa a su bolsillo. O quizás usted es un mentiroso que intenta destruir las vidas de mujeres trabajadoras por deporte». El rostro de Rodrigo se volvió púrpura.
Yo debo haber... Fue un error. No fue un error, dijo Mariana. Su voz era hielo. Fue una táctica. Rodrigo miró alrededor. La multitud estaba girando. Los clientes que habían estado mirando a Mariana con sospecha, ahora miraban a Rodrigo con disgusto. «Este servicio es terrible», Rodrigo gritó, tratando de recuperar el control. «Me voy. Sofía, vámonos». Se dio vuelta para agarrar el brazo de Sofía. Sofía se puso de pie, recogió su bolso. Miró a Rodrigo, luego miró a Mariana. «No», dijo Sofía. Rodrigo se detuvo. «¿Qué?» «Dije que no», dijo Sofía, su voz temblando pero haciéndose más fuerte. «No voy a ir a ningún lado contigo. Eres un monstruo, Rodrigo, un monstruo pequeño, inseguro y patético». Se volvió hacia Mariana. «Siento mucho todo. Sofía, súbete al coche». Rodrigo gruñó, su máscara resbalando completamente ahora. Se veía peligroso. «Ella no va con usted», dijo el caballero mayor poniéndose entre Rodrigo y Sofía. «¿Quieres pelear conmigo, viejo?» Rodrigo dio un paso adelante, sus puños cerrados. El hombre mayor sonrió. Era la sonrisa de un lobo. «Yo no peleo», dijo el hombre. «Yo aniquilo. Dígame, señor Mendoza, usted trabaja para Mendoza Desarrollos, ¿no es así?» «Sí, soy el CEO». «¿Y qué?» «Soy Francisco Villarreal», dijo el hombre suavemente. El color no solo se drenó del rostro de Rodrigo, se desvaneció. Se veía como si hubiera visto un fantasma. «¿Villarreal?», susurró Rodrigo. «¿Como en Grupo Villarreal?» «El mismo», dijo el hombre. «Somos el accionista mayoritario en el banco que suscribe el apalancamiento de sus desarrollos. De hecho, creo que tenemos alrededor del 60% de su deuda». Rodrigo comenzó a temblar. Grupo Villarreal era un conglomerado legendario mexicano. Eran las ballenas que se comían tiburones como Rodrigo en el desayuno. «Don Francisco, señor Villarreal». Rodrigo tartamudeó, su postura colapsando. «Yo no sabía. Es un honor. Yo...» «Cállese», dijo don Francisco. Sacó un teléfono de su bolsillo. «Voy a hacer una llamada a mi junta en Monterrey. Creo que es hora de que llamemos sus préstamos. Todos ellos. Esta noche». «No». Rodrigo jadeó. «No, por favor. Eso me llevaría a la bancarrota. Está corrupto. No puede hacer eso por una disputa de cena. Puedo hacerlo porque no me gusta su carácter», dijo don Francisco con calma. «Y no confío mi dinero a hombres que carecen de carácter». Don Francisco se volvió hacia Mariana. «Signorina», dijo don Francisco, «le pido disculpas por la perturbación. Y permítame agregar, su análisis del Barolo fue impecable. De hecho, es la añada 2015 que requiere paciencia». Se volvió hacia Rodrigo. «Váyase antes de que decida comprar su edificio y desalojarlo de su propia casa». Rodrigo miró alrededor. Estaba solo, derrotado, públicamente castrado por un hombre con poder real. No dijo una palabra. Se dio vuelta y huyó del restaurante, las pesadas puertas de roble cerrándose de golpe detrás de él. El comedor estalló en aplausos, pero Mariana no escuchó los aplausos. Estaba mirando a don Francisco Villarreal. El nombre hacía eco, no de las finanzas, sino de su pasado. Villarreal, Villarreal. De repente, la memoria hizo clic. La Fundación Villarreal, la otorgante más grande de becas lingüísticas en Latinoamérica. Don Francisco la miró, sus ojos brillando. «Usted es Mariana Reyes, ¿no es así? La que escribió la tesis sobre cambios semánticos en el italiano posrenacentista». La boca de Mariana se abrió. «¿Usted leyó mi tesis? ¿Leerla?» Don Francisco sonrió. «Querida, yo estaba en el comité que iba a otorgarle la beca de Ginebra antes de que desapareciera. He estado buscándola durante 3 años. Si quieren saber cómo termina esta historia y conocer muchas más, denle al botón rojo de suscribirse. Es gratis y me ayuda muchísimo». Los aplausos en la fontana finalmente se desvanecieron, reemplazados por un murmullo eléctrico y zumbante. La energía en el salón había cambiado tectónicamente. 5 minutos atrás, Mariana Reyes era una mesera torpe acusada de robo.
Ahora era la protagonista de un drama de la vida real que los clientes estarían relatando en fiestas de cóctel durante semanas. Pero Mariana no podía sentir el triunfo. Se sentía cargada. La descarga de adrenalina la estaba dejando temblorosa, sus manos agarrando su delantal como si fuera lo único sosteniéndola erguida. Carlos Hernández, el gerente, quien había estado listo para echarla a los lobos momentos atrás, de repente se materializó en su codo. Su rostro era una máscara de obsequiosidad frenética y sudorosa. «Mariana. Dios mío, Mariana». Hernández susurró, su voz agudizándose con nervios. Eso fue increíble. No tenía idea de que conocía a don Francisco. «¿Por qué no me lo dijiste? Podríamos haber, quiero decir, habría manejado toda esta situación de manera diferente». Mariana lentamente giró su cabeza para mirarlo. Lo vio por lo que era, una veleta girando en la dirección que soplara el viento del poder. «Ibas a despedirme, Carlos», dijo ella suavemente. «Ibas a dejar que la policía me llevara». No. Solo estaba desescalando». Hernández tartamudeó, limpiándose la frente con un pañuelo de seda. Era protocolo. «Pero mira, toma el resto de la noche libre, pagada. De hecho, toma la semana libre, pagada. Te valoramos mucho aquí, Mariana. Váyase, señor Hernández». Una voz profunda interrumpió. Don Francisco Villarreal no se había sentado de nuevo. Estaba parado junto a la mesa 4, su presencia comandando el espacio. Hizo un gesto hacia la silla vacía frente a él. «Señorita Reyes», dijo don Francisco, su tono gentil pero firme. «Por favor, siéntese. Ha estado de pie durante demasiado tiempo, y tenemos mucho que discutir». «No puedo sentarme con un cliente», dijo Mariana automáticamente. Las reglas de la industria de servicios cableadas en su cerebro. Va contra las políticas. Don Francisco miró a Hernández. «Estoy comprando la deuda de este restaurante en la mañana junto con la del señor Mendoza. Creo que puedo establecer las políticas. Carlos, traiga a la señorita Reyes un vaso de agua y quizás una copa de la añada que tan expertamente defendió». Hernández se apresuró lejos como un cangrejo asustado. Mariana miró la silla, luego el rostro bondadoso y arrugado de don Francisco. Se desató el delantal. Se sintió como desprenderse de una piel. Se sentó. Antes de que don Francisco pudiera hablar, una sombra cayó sobre la mesa. Mariana se encogió, esperando que Rodrigo hubiera regresado, pero era Sofía. La mujer del vestido rojo se veía sacudida. Su rímel estaba ligeramente corrido, pero se veía más humana, más real que cuando entró. Sostenía su bolso con ambas manos. «Solo quería decir», comenzó Sofía, su voz quebrándose. «Gracias, y lo siento. Debí haber dicho algo antes cuando se burló de tu italiano. Sabía que estaba mal, solo tenía miedo de él». Mariana miró a Sofía. Vio a una mujer atrapada en la órbita de un narcisista. Una mujer que acababa de encontrar su rampa de salida. «No tienes que disculparte», dijo Mariana. «Es un abusivo. Los abusivos hacen que todos tengan miedo». Sofía asintió, limpiándose una lágrima de la mejilla. Metió la mano en su bolso y sacó un fajo de efectivo, lo que parecían 10,000 pesos. Lo colocó en la mesa, luego agarró una servilleta y garabateó un número en ella. «Esto no es una propina», dijo Sofía. «Es una disculpa, y ese es mi número personal. Mi padre tiene una galería en la Roma. Necesitamos gente que entienda arte e historia. Si alguna vez quieres un trabajo donde no tengas que servir a idiotas como Rodrigo, llámame. En serio». Sofía miró a don Francisco y le dio un pequeño y respetuoso gesto y salió del restaurante, su cabeza en alto. Tomó un taxi sola, dejando el SUV de lujo de Rodrigo Mendoza vacío en la acera. Mariana miraba fijamente la servilleta. El mundo giraba demasiado rápido. «Una cosa rara», reflexionó don Francisco, viendo a Sofía irse. «El carácter a menudo se encuentra en los momentos más inesperados». Volvió su atención completa a Mariana. La jovialidad se desvaneció de sus ojos, reemplazada por una inteligencia aguda e inquisidora. «Ahora, Mariana, hablemos de Florencia».
Mariana tomó un sorbo del agua que Hernández había colocado nerviosamente frente a ella. Eso fue hace mucho tiempo, don Francisco. 3 años no es mucho tiempo, corrigió don Francisco. No para una mente como la suya. ¿Sabe por qué recuerdo su nombre? Mariana negó con la cabeza. Solo era una estudiante. Éramos cientos. No. Don Francisco sonrió. Había cientos de estudiantes. Solo había una que escribió la arquitectura semántica del silencio. Lo que queda sin decir en los decretos posrenacentistas. Lo leí. Admito que soy financiero de oficio, pero lingüista por pasión. Mi fundación financia el 40% de las becas de antropología lingüística en Latinoamérica. Su artículo desafió la narrativa establecida. Fue audaz, fue brillante, se inclinó hacia adelante. Estábamos listos para ofrecerle la beca de Ginebra. Es la beca más prestigiosa que tenemos. Investigación completamente financiada, estipendio, alojamiento en Suiza, y luego desapareció. El jefe del departamento dijo que se retiró por una emergencia familiar. Intentamos contactarla, pero su número italiano estaba desconectado. Mariana miró sus manos. La vergüenza de su pobreza la inundó. No pude quedarme. Mi padre tuvo un derrame cerebral. Volví a la Ciudad de México. Las cuentas eran imposibles. Y entonces vino a la Ciudad de México, dedujo don Francisco, para ganar dinero rápidamente. El centro de atención es de 60,000 pesos al mes, susurró Mariana. La medicación son otros 24,000. No tuve opción. Tuve que cambiar la biblioteca por la charola. Don Francisco asintió lentamente. No ofreció lástima, ofreció comprensión. Sacrificó su futuro por el presente de él. Eso es algo noble, Mariana. Pero es una tragedia para el mundo académico. Una mente como la suya no debería estar preocupándose por tarifas de corcho y gerentes de fondos arrogantes. Es mi vida ahora, dijo Mariana, tratando de sonar fuerte. Estoy manejando. ¿Lo está? Don Francisco hizo un gesto hacia sus zapatos desgastados, las ojeras bajo sus ojos. Está sobreviviendo. No está viviendo. Y ciertamente no está utilizando sus dones. Metió la mano en el bolsillo de su saco, el mismo bolsillo donde milagrosamente había producido la tarjeta de Rodrigo, y sacó una tarjeta de presentación. No era la tarjeta llamativa estampada en papel aluminio de un banquero. Era cartulina gruesa, color crema con tipografía negra simple. Fundación Villarreal. Mariana, dijo don Francisco, no vine a la Ciudad de México por la comida. Vine porque estamos abriendo una nueva ala de la fundación aquí en Polanco. Estamos digitalizando y traduciendo las cartas privadas de la aristocracia italiana del siglo XVIII. Millones de documentos que nunca han sido estudiados. Necesitamos una directora de interpretación archivística. Deslizó la tarjeta a través de la mesa. No necesito un gerente, dijo don Francisco. Tengo muchos de esos. Necesito a alguien que entienda el alma del lenguaje. Necesito a alguien que pueda leer una carta de 1793 y decirme si el escritor tenía miedo o esperanza, basado en la conjugación de un verbo. La necesito a usted. Mariana miraba la tarjeta. Se sentía caliente al tacto. Don Francisco, dijo, su voz temblando. Yo no puedo dejar la Ciudad de México. Mi padre está en un centro en Cuernavaca. Lo visito cada domingo. Y los trabajos académicos no pagan suficiente. Necesito las propinas en efectivo. Tengo deudas. Tengo muchas deudas. Don Francisco levantó una ceja. ¿Cree que le ofrecería una posición que paga menos que servir mesas? Tomó una pluma de su bolsillo y escribió una cifra en el reverso de la servilleta que Sofía había dejado. La dio vuelta. Era un salario base, 3,720,000 pesos al año. Mariana dejó de respirar. Eso era 3 veces lo que ganaba aquí, incluso en las buenas noches. Más beneficios, agregó don Francisco casualmente. Médico completo, dental, y porque el Grupo Villarreal posee una participación controladora en el Instituto Neurológico San Judas en Cuernavaca. Hizo una pausa, dejando que el nombre se asentara. Mariana jadeó. San Judas era el mejor centro del país,
Era el lugar que los doctores dijeron que realmente podría ayudar a su padre a recuperar el habla, pero no aceptaban seguro popular, y la lista de espera era de 5 años. «Puedo tener a su padre transferido allí para el lunes», dijo don Francisco. «Cubierto completamente por el plan de seguro de la compañía, recibirá la mejor terapia física y del habla del mundo. Y dado que el instituto está a solo 40 minutos de la ciudad, puede visitarlo los martes por la noche, además de los domingos». Las lágrimas brotaron en los ojos de Mariana, se derramaron atravesando el corrector barato. Esto no era solo una oferta de trabajo, esto era un salvavidas. Este era el fin del ahogamiento. ¿Por qué? Se ahogó. ¿Por qué haría esto por mí? Don Francisco se recostó, su expresión seria. Porque esta noche se enfrentó a un hombre que pensaba que su dinero lo hacía un dios, dijo don Francisco. Usó su mente como una espada. Me recordó que la dignidad no se puede comprar. Invierto en personas, Mariana, y estoy apostando por usted. Se puso de pie. Repórtese a la dirección en esa tarjeta el lunes por la mañana a las 9:00 a.m. Use zapatos cómodos. Tenemos mucho que leer. 6 meses después, la biblioteca de la Fundación Villarreal en Polanco era un santuario de silencio y luz. Motas de polvo danzaban en los rayos de sol que se filtraban a través de las altas ventanas, iluminando filas de antiguos manuscritos encuadernados en cuero. Mariana Reyes estaba sentada en un gran escritorio de caoba, vistiendo un blazer que le quedaba perfectamente y zapatos que no le dolían. Estaba examinando una carta descolorida de 1794, usando una lupa para descifrar la escritura frenética y con bucles de una condesa italiana en espera de juicio. Directora Reyes. Mariana levantó la vista. Era su asistente, un brillante estudiante de posgrado de la Universidad Iberoamericana llamado David. «Sí, David, tenemos la traducción de las cartas de Medici lista para su revisión. Y hay un visitante para usted en el vestíbulo. Dice que la conoce». Mariana frunció el ceño. «¿Dio un nombre?» «No, pero está en una silla de ruedas, está con una enfermera». El corazón de Mariana saltó. Se puso de pie abandonando el siglo XVIII por el presente y caminó rápidamente fuera de la oficina por el pasillo y hacia el vestíbulo de paredes de vidrio. Allí, sentado en una silla de ruedas motorizada elegante, estaba Manuel Reyes. Se veía diferente. La palidez gris del centro público había desaparecido, reemplazada por un rubor saludable. Vestía una camisa de franela limpia. A su lado estaba una enfermera de San Judas. «Papá», dijo Mariana, disminuyendo la velocidad mientras se acercaba a él. «¿Está todo bien? ¿Es una emergencia?» Manuel la miró. Sus ojos, una vez nublados con confusión y frustración, estaban claros. Levantó su mano izquierda, su mano buena, y se extendió hacia ella. Respiró profundo. Su boca trabajó, los músculos esforzándose con esfuerzo. Había estado haciendo terapia del habla intensiva durante 5 meses. «Mariana», graznó. La palabra era áspera como grava, pero era distinta. Mariana se congeló. Era la primera vez que lo escuchaba decir su nombre en 3 años. «Papá». Las lágrimas brotaron en sus ojos. Manuel apretó su mano. Respiró otra vez. Miró alrededor del vestíbulo, el mármol, los libros, la vida que su hija había recuperado. Luego la miró de nuevo. Orgulloso, dijo. «Muy orgulloso». Mariana cayó de rodillas y envolvió sus brazos alrededor de él, enterrando su rostro en su hombro. Lloró, no de agotamiento o miedo, sino de una alegría tan pura que sentía que podría romperla. Había recuperado su vida, había recuperado a su padre, y en algún lugar de la ciudad, Rodrigo Mendoza probablemente estaba gritándole a un mesero o revisando su portafolio de acciones mientras se desplomaba para siempre, persiguiendo un sentido de valor que nunca encontraría. Él tenía sus millones quizás, pero Mariana tenía las palabras. Y como había demostrado aquella noche en la fontana, las palabras eran las únicas cosas que realmente duraban. Mariana sostuvo a su padre durante mucho tiempo, escuchando su respiración irregular,
sintiendo el temblor de sus músculos mientras luchaba por mantener la compostura. Cuando finalmente se separó, había lágrimas también en los ojos de Manuel. La enfermera de San Judas, una mujer mayor con rostro amable, sonreía discretamente. «Ha estado practicando toda la semana para esto, señorita Reyes», dijo la enfermera. «No quería que fuera por teléfono. Quería que fuera aquí, donde usted trabaja». Mariana se limpió los ojos y se puso de pie. Miró a su padre, quien ahora lucía más viejo pero infinitamente más en paz que en aquellos terribles días en el hospital público. «Don Manuel, papá, ¿has trabajado tan duro?» «No, mija». Manuel sacudió la cabeza lentamente. «Tú trabajaste. Yo solo esperé». Su voz era ronca, fragmentada, pero cada palabra salía con intención deliberada. «Tú sacrificaste todo». Mariana se arrodilló de nuevo a su nivel. «No sacrifiqué nada que no hubiera dado con gusto, papá. Eres mi familia. Eres todo lo que tengo». Manuel levantó su mano temblorosa y tocó su mejilla. «Eres doctora ahora», dijo con una sonrisa torcida. «No de las que curan, de las que saben». Mariana se rió a través de las lágrimas. Recordaba esas palabras. Él las había dicho años atrás, cuando ella fue aceptada en la Universidad de Florencia, con orgullo mezclado con confusión, porque nunca realmente entendió qué significaba estudiar lingüística, pero lo había apoyado de todos modos. Había trabajado turnos dobles, había vendido su camioneta, había hecho todo lo posible para que ella pudiera volar. «Sí, papá, soy doctora, y es gracias a ti». Manuel negó con la cabeza de nuevo, más firmemente esta vez. «No, gracias a ti, porque no me dejaste solo». David apareció discretamente al borde del vestíbulo. «Directora, siento interrumpir, pero don Francisco está en la línea. Quiere saber si puede reunirse con usted esta tarde para revisar el progreso del archivo Medici». Mariana miró a su padre. «Tengo que trabajar, papá, pero puedes quedarte un rato. Podemos almorzar juntos aquí». Manuel asintió sonriendo. «Quiero ver tu oficina. Quiero ver dónde mi niña... Es importante». Mariana sintió un nudo en la garganta. «Vamos entonces. Te mostraré todo». Mientras empujaba la silla de ruedas de su padre a través de los pasillos de la Fundación Villarreal, pasando estanterías llenas de manuscritos antiguos, obras de arte en las paredes y ventanas que daban a Polanco, Mariana sintió algo que no había sentido en años: completitud. No era solo que tuviera un buen trabajo. No era solo que su padre estuviera mejorando, era que finalmente, después de tanto sacrificio, tanto dolor, tanto silencio, había recuperado su voz. Y su padre estaba recuperando la suya. Esa tarde, después de que Manuel regresara a San Judas con la enfermera, Mariana se reunió con don Francisco en su oficina privada en el último piso del edificio. Era un espacio elegante pero no ostentoso, libros antiguos, un escritorio de nogal y vistas panorámicas de la ciudad. Don Francisco estaba de pie junto a la ventana, las manos detrás de la espalda, mirando hacia el horizonte. Se volteó cuando Mariana entró. «¿Cómo está su padre?», preguntó con genuina calidez. «Habló hoy», dijo Mariana, todavía maravillada. «Dijo mi nombre, dijo que está orgulloso». «Excelente». Don Francisco sonrió. «Los milagros médicos son hermosos, pero los milagros del espíritu humano son aún mejores. Su padre es un hombre fuerte, y usted es una hija extraordinaria. Gracias, don Francisco, por todo. Sin usted...» Él levantó una mano. «No me agradezca, Mariana. Usted se salvó a sí misma. Yo solo abrí una puerta. Usted fue quien tuvo el valor de atravesarla». Se sentó detrás de su escritorio y le hizo un gesto para que se sentara frente a él. «Tengo algo más que discutir con usted». Mariana sintió una pizca de nerviosismo. «¿Sí? La próxima semana», continuó don Francisco, «volaré a Roma. La Fundación Villarreal está copatrocinando una conferencia internacional sobre lingüística italiana renacentista.
Los mejores académicos del mundo estarán allí. Hizo una pausa, sus ojos brillando. Quiero que venga conmigo. Quiero que presente su investigación sobre el archivo Medici. Será su reintroducción oficial al mundo académico. Mariana sintió que su respiración se aceleraba. ¿Roma? ¿Presentar? Don Francisco, yo no he hablado públicamente en años. Pasó 3 años en Florencia, Mariana. Su italiano es impecable. Su investigación es revolucionaria. Es hora de que el mundo la vuelva a conocer. No como la mujer que desapareció, como la académica que regresó más fuerte. Mariana se quedó en silencio por un momento, procesando. Luego una sonrisa lenta, genuina, se extendió por su rostro. Me encantaría. Perfecto. Don Francisco se recostó en su silla. También quiero que sepa que he estado en contacto con la Universidad de Florencia. Su antiguo director de tesis, el profesor Lombardi, se acuerda de usted muy bien. Está ansioso por colaborar en futuras publicaciones. Mariana sintió lágrimas picando de nuevo en sus ojos, pero esta vez no de tristeza. Gracias, don Francisco. No sé cómo... Viva su vida plenamente, Mariana. Esa es la única forma de agradecerme. Use su mente. Cuide a su padre. Y nunca, jamás, deje que alguien como Rodrigo Mendoza le haga sentir que es menos de lo que es. Mariana asintió, limpiándose los ojos rápidamente. Lo haré. Prometo que lo haré. Cuando Mariana dejó la oficina de don Francisco esa tarde, el sol se estaba poniendo sobre la Ciudad de México, pintando el cielo de naranjas y rosas. Se paró en la terraza del edificio por un momento, mirando la ciudad que se extendía ante ella. El caos, la belleza, la desigualdad, la esperanza. En algún lugar allá abajo, en Polanco, o tal vez en Santa Fe, Rodrigo Mendoza estaría en su departamento de lujo, rodeado de cosas caras, pero probablemente solo. Su compañía inmobiliaria había colapsado después de que Grupo Villarreal retirara su financiamiento. Los rumores decían que había tenido que vender propiedades, despedir empleados, enfrentar demandas. Mariana no sentía alegría por su caída, solo una especie de justicia tranquila. Y en Iztapalapa, en el pequeño departamento donde Mariana había vivido durante 3 años, su antigua compañera de cuarto probablemente estaba llegando de su turno de fábrica, cansada, luchando por llegar a fin de mes. Mariana pensó en ella, y en todos los demás como ella, atrapados en el ciclo de pobreza y agotamiento. Ella había tenido suerte, había tenido un don Francisco, pero ¿cuántos otros no? Esa noche, antes de irse a su nuevo departamento en La Condesa, un lugar pequeño pero cómodo que podía pagar con su salario, Mariana se sentó en su escritorio y escribió una carta. Era para la Universidad Nacional, proponiendo un programa de becas para estudiantes de bajos recursos que quisieran estudiar en el extranjero. Adjuntó un cheque personal. No era mucho todavía, pero era un comienzo, porque Mariana sabía algo que Rodrigo Mendoza nunca entendería. El verdadero poder no venía del dinero, venía de la educación, de la dignidad, de la capacidad de defenderse con palabras en lugar de gritos. Y esa noche, al cerrar su computadora y apagar las luces de su oficina, Mariana Reyes supo que finalmente, por primera vez en 3 años, estaba exactamente donde pertenecía. 3 meses después, Mariana estaba en un podio en Roma, frente a 200 académicos de todo el mundo. Vestía un traje elegante pero sencillo, su cabello estaba recogido, y cuando abrió la boca para hablar, lo hizo en un italiano perfecto, fluido, confiado. Su presentación sobre las cartas Medici fue recibida con una ovación de pie. Después, el profesor Lombardi, su antiguo mentor, la abrazó con lágrimas en los ojos. Te perdimos una vez, Mariana. No volverá a suceder. Don Francisco, quien estaba sentado en la primera fila, sonrió discretamente. Esa noche, en un pequeño restaurante cerca del Coliseo, don Francisco y Mariana cenaron juntos. Él ordenó en italiano, naturalmente. Ella también. La comida fue simple pero deliciosa. Pasta al pomodoro, vino tinto, panna cotta de postre.
¿Sabe qué es lo irónico?, dijo don Francisco mientras terminaban. ¿Qué?, preguntó Mariana. Rodrigo Mendoza pensó que el lenguaje era un arma, un instrumento para humillar. Pero usted demostró que el lenguaje es un escudo, una forma de dignidad, y esa es la diferencia entre ustedes dos. Mariana reflexionó sobre eso. Es cierto, nunca quise destruirlo, solo quería que me viera. Y ahora, dijo don Francisco levantando su copa, el mundo la ve a usted. Chocaron sus copas. El cristal tintineó suavemente. 2 semanas después, de regreso en México, Mariana visitó a su padre en San Judas. Manuel estaba sentado en el jardín del instituto, bajo un árbol de jacarandas. Había un libro abierto en su regazo, aunque no estaba leyendo. Solo miraba las flores. «Hola, papá», dijo Mariana, sentándose a su lado. «Hola, mija», respondió Manuel. Su voz todavía era áspera, pero las palabras fluían con más facilidad ahora. Cada semana mejoraba un poco más. «¿Cómo estuvo Roma?», preguntó. «Fue hermoso, papá. Presenté mi investigación. Me aplaudieron de pie». Manuel sonrió ampliamente. «Siempre supe que eras especial». Se quedaron en silencio por un momento, disfrutando del sol, del canto de los pájaros, de la paz. «Papá», dijo Mariana finalmente, «quiero que sepas algo. Tú eres la razón de todo. Si no te hubiera cuidado, si hubiera elegido mi carrera por encima de ti, no sería la persona que soy hoy. No tendría la fuerza que tengo». Manuel tomó su mano. «No es fuerza, mija, es amor. Y el amor siempre gana». Mariana sintió lágrimas calientes en sus mejillas, pero esta vez no trató de detenerlas. «Tienes razón, papá. El amor siempre gana». Esa noche, mientras Mariana conducía de regreso a la Ciudad de México por la autopista, pensó en todo lo que había sucedido. En el restaurante, en Rodrigo, en don Francisco, en su padre. Pensó en lo cerca que había estado de perderse a sí misma. Pero no lo hizo, porque en el fondo, incluso cuando servía mesas, incluso cuando sus zapatos estaban rotos y sus manos agrietadas, ella sabía quién era. Era Mariana Reyes, doctora en lingüística, hija devota, sobreviviente. Y las palabras, esas hermosas, poderosas, eternas palabras, siempre habían estado con ella. Rodrigo Mendoza había intentado usar las palabras como un garrote, pero Mariana las había usado como lo que siempre debieron ser: puentes, escudos, verdades. Y al final fue ella quien quedó en pie. No porque fuera más rica, no porque fuera más poderosa, sino porque era más humana. Y así, con el cielo nocturno extendiéndose sobre la ciudad, con las luces de la metrópoli parpadeando como estrellas caídas, Mariana Reyes condujo a casa, sabiendo que mañana habría más trabajo, más archivos que descifrar, más estudiantes que inspirar, más historias que contar, y en algún lugar muy lejos las palabras esperaban, pacientes, eternas, listas para ser descubiertas de nuevo. Y esa es la historia de cómo una mesera con un doctorado derribó a un millonario sin levantar la voz. Es un recordatorio de que la verdadera clase no se trata de lo que vistes o lo que ordenas, se trata de cómo tratas a las personas. Rodrigo Mendoza aprendió de la manera más difícil que nunca debes juzgar un libro por su portada, especialmente cuando ese libro puede leerte en 3 idiomas diferentes. Mariana no solo ganó una discusión, recuperó su destino. Si te gustó esta historia, haz clic en suscríbete y cuéntame en los comentarios qué parte te impresionó. Mañana hay más. Nos vemos allí. Esta narrativa tiene como único propósito inspirar reflexión sobre las relaciones familiares, la importancia de la honestidad emocional, el perdón y el valor del tiempo. No debe interpretarse como consejo médico, psicológico o de ningún otro tipo profesional. Si estás enfrentando una enfermedad grave, conflictos familiares o situaciones emocionales difíciles, busca el apoyo de profesionales cualificados como médicos, terapeutas o consejeros. Este contenido es apto para todo público.